Si tu marca está buscando un espacio para anunciarse con nuestra amplia audiencia y llegar a miles de personas, escríbenos a publicidad@lasincómodas.com. Este espacio puede ser tuyo. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de su podcast favorito, Las Incómodas. Los saluda con mucho gusto Mariana. Y yo soy Marifer Fernández. Y ahora sí, como de costumbre, los invitamos atentamente a que se pongan cómodos. Para estar incómodos. Te cedo la palabra, querida incómoda. Vámonos de lleno al tema de hoy. Vámonos. Bueno, les platico que el día de hoy estamos a 3 de mayo. Yo no sé cuándo vas a estar escuchando tú esto, pero ahorita que estamos grabando es 3 de mayo y precisamente se conmemora y recordamos el día de hoy la tragedia que aconteció hace exactamente un año, el día 3 de mayo de 2021. En el que, si no lo recuerdas, te voy a dar algo de contexto. La línea 12 del metro colapsó en la noche del 3 de mayo en el sureste de la capital mexicana. El tren con pasajeros quedó encallado en forma de V. Seguramente recordarán las fotos que fueron mediáticas incluso a nivel internacional. Y dejó 26 muertos y 104 heridos, más otras miles de personas afectadas en materia de movilidad. Las imágenes del derrumbe del puente que cayó encima de carros que circulaban por la calle conmocionaron al país en la mayor tragedia que se recuerda en la capital desde el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Durante meses, lo sucedido parecía no tener explicación. Sin embargo, en los medios se hablaba de todas las irregularidades que tenía la línea 12, también conocida como la línea dorada, en el sistema de transporte colectivo metro desde su planeación hasta su construcción. Este tema de las irregularidades no es una cosa que se empezó a cuestionar o a repasar a partir de la tragedia sucedida el 3 de mayo del año pasado. Estas irregularidades y bastantes imperfecciones se venían reclamando y se venían analizando desde antes, desde que estaba el proyecto antes de su construcción, ¿sí? La línea en cuestión había estado rodeada de polémica por sus desperfectos desde la inauguración. Sus 9 años han estado marcados por cierres, deterioros y reparaciones. El accidente golpeó la imagen del exalcalde y actual canciller mexicano Marcelo Ebrard, y cuyo mandato se construyó la llamada Línea Dorada en 2012. Fue la prensa, para variar, quien empezó a entregar las respuestas de lo sucedido, pues mientras el gobierno capitalino conducía una investigación técnica a la empresa noruega DNV, el New York Times se adelantó con un reportaje que más tarde confirmarían los informes periciales. Había deficiencias en la construcción, particularmente en los pernos que unían los bloques de concreto del paso elevado, los cuales no estaban completos, no eran de la calidad solicitada o tenían serias deficiencias en la forma en la que fueron soldados. Ahora, en octubre de 2021, meses después de la tragedia, la Fiscalía emprendió acciones legales contra una decena de funcionarios y exfuncionarios implicados en las deficiencias de la construcción. Entre los nombres destacados está el de Enrique Orcasitas, quien es el exdirector del proyecto Metro, y el de su hermano, Luis Orcasitas, quien era directivo del grupo ICA, una de las empresas constructoras de la línea 12. Entonces, claramente podemos observar aquí un conflicto de interés. Y voy a aprovechar para hacer un paréntesis en el tema, para retomar un poco el tema que ya hemos venido explicando y tocando, de cómo las obras públicas que hace el gobierno no es la primera vez que se ven inmiscuidas en este conflicto de interés como el que sucedió en la línea 12. Como lo recuerdan, yo lo he comentado varias veces, cuando el gobierno tiene muchas obras públicas, ¿sí? La construcción del metro, el Tren Maya, el aeropuerto, carreteras, muchísimas obras que necesita el país en materia de infraestructura. Todos estos proyectos, pues el gobierno necesita subcontratar a empresas de construcción para que los lleven a cabo. Aquí la cosa es que el deber ser de estos proyectos es que se pongan para escoger a estas empresas constructoras, debería de pasar por un proceso transparente en el que se hace una licitación o una competencia en el que las empresas capaces de llevar a cabo estos proyectos concursan y te dicen, mira, yo soy esta empresa, yo tengo estas capacidades, tengo esta experiencia y te voy a cobrar tanto. Y el gobierno, el deber ser, insisto, es que en base a esa información
tomen la decisión de quiénes van a ganar esa licitación. Y el deber ser, vuelvo con lo mismo, debería ser la empresa más capaz, la que tenga mayor experiencia y también la que me va a ofrecer el mejor precio, porque al final estoy construyendo obras públicas de dinero del erario público, ¿sí? Lamentablemente, no es la primera vez que lo vemos en este país y en este gobierno y en los gobiernos anteriores, que las cosas no se hacen como se deberían hacer. Y en este caso en particular hay un enorme conflicto de interés, porque ¿cómo es posible que el exdirector del proyecto Metro sea el hermano del director de una de las empresas que contrataron para construir esta línea? Claramente te habla que no se fueron por la empresa más capaz o por las personas con mayor preparación y experiencia, se fueron por el hermano, el amigo, el compadre, como en todas las administraciones, como en muchos proyectos que ha habido en todas las administraciones, no nada más en esta ni en las pasadas. Igual importante, te iba a meter ahí un paréntesis, todas las administraciones federales como locales. Claro. Y cuando es el tema de la construcción, se van al... Pero lo ves desde que están financiando campañas, financiando absolutamente todos los candidatos, porque, oye, no vaya a ser que quedó Claro. el que financié, que me dé la obra pública. Y lamentablemente es que este deber ser nunca se acata. Nunca se acata. Nunca, jamás. Y como aparte de la construcción es algo que todos vemos, los mismos gobernantes se desembocan en entregar con tal de decir, oye, la carretera la ves. Claro. Tú no ves una política pública, Claro. pero sí ves la carretera, Exacto. ves el paso a desnivel, ves un la puente, línea 12 inaugurada. ves la línea 12. Y entonces ahí, en la medida en la que tú enseñes y tus ciudadanos vean tangiblemente. Exacto, pero ahí aparte estamos mal porque es, híjole, no lo vi, entonces no hiciste nada. Ajá. Y con fines de lograr. Agradar. Exacto, y que Agradar. vean y como, ay, sí, fíjate que sí lo hicieron, termina pasando cosas tales como esta. O si no, el simple hecho de métele, ejemplo, el aeropuerto está perfecto. Un decreto. Oye, no está saliendo con tiempos esto. Decreto que es un tema de seguridad nacional y acelérale, porque si no queda eso que sí es tangible, entonces básicamente no queda nada. Entonces aquí es un tema un poco de las dos partes. Obviamente, digo, no quiero ni, a ver, muchísima más del gobierno, pero también los ciudadanos que exigimos o aplaudimos en medida de lo que vemos. Y como bien dices, muchas veces los esfuerzos no son tangibles. Uh-huh. Entonces, una política de, por ejemplo, no sé, algún tema de educación, para mejorar la Ahorita educación, vamos a ir que ajá, ahorita vamos sí. a entrar de lleno en el tema de educación particularmente, pues tú no puedes tangiblemente ver cuántos millones se le invierten en educación hasta que pasen las décadas y las generaciones y se vean los frutos de esa inversión en los niños. Pero como eso no es tangible y como eso no lo podemos ver inmediatamente y no es redituable para quien después quiera correr en una campaña y decir, mira, yo construí el aeropuerto, yo hice el Tren Maya, yo hice... Entonces, no le ponen el interés que se debe y por lo mismo también los mismos empresarios apoyan a cosas tangibles. Como bien Claro. decías ahorita, si yo soy una persona que tiene una empresa de construcción, va a estar en mi mejor interés, como dices, en las campañas, meterle lana a las campañas de todos para que no vaya a ser que pierda uno y gane otro. Yo estoy blindada porque yo participé en las campañas de todos y entonces así, el día que gane el candidato que gane, ahora sí llego y le digo, oye, pues yo aporté con tanto a tu campaña, entonces fíjate que yo quiero que me des la construcción de esta carretera, la construcción de este hospital. Así es como jala, lamentablemente, pero realísticamente eso es como funciona. Bien, entonces, se dice el dicho, amor con amor se paga. Dice, ahorita que vamos a llegar a lo educativo, nada más lo voy a agarrar bien rápido. Es que son temas que no son rentables. No es rentable tú decir, ay, fíjense que voy a hacer tal implementación, voy a cambiar tal cosa en el sistema educativo. No es rentable, pero ¿qué tan rentable es? Voy a construir una carretera que te conecte punto A con punto B. No, cállate. todo el Eso mundo sí se vende. papea de ese tipo de proyectos y que además es una falta de visión de todos, del gobierno, de las empresas que están peleándose estos proyectos, porque no es rentable la educación para tu imagen, para la inmediatez de la campaña, del que sigue, de mis bolsillos ahorita, pero es mucho más rentable que empecemos a invertir en educación ya. Porque el futuro de este país depende de que haya una buena educación y el futuro de este país nos compete a todos y nos va a terminar afectando a todos. Entonces, bueno, este caso de la línea 12, lo que te quería decir es, no fue la excepción en estos escándalos de conflicto de interés y de fallas en irregularidades y fallas en la construcción del mismo que desembocó
en lo que conocemos como la tragedia de hace un año, que se desplomó se desplomó la línea. Ahora, este conflicto de interés le valió una inhabilitación de ejercer cualquier cargo público por 23 años al exdirector del proyecto de metro. Mínimo. Mínimo, a ver, bueno, mínimo, pero esto es, hasta ahorita es, me atrevo a decir, la única consecuencia. Te quiero decir que hoy que estamos cumpliendo un año de esta tragedia, no hay responsables. 12 meses después, ninguna persona ha sido procesada ni pisado a la prisión por el desplome de la también llamada línea dorada que corre de Mixcoac a Tláhuac. Ahora, este lunes, o sea, ayer, iba a haber una audiencia de imputación contra Horcasitas, pero fue pospuesta por cuarta vez por el juez de control José Luis Palacio Fernández. 4 veces se ha pospuesto esta audiencia, ¿sí? El exfuncionario, por su parte, dijo que confía en las instituciones para que determinen su inocencia respecto a las imputaciones en su contra, junto con los otros 7 exfuncionarios y 2 responsables en personas morales por su presunta participación en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad culposos. No olvidemos que dejó este accidente, que fue negligencia, un saldo de 26 muertos, 104 heridos y miles de personas que tienen un año afectadas en materia de movilidad. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen justicia, exigen que no haya impunidad y exigen que se den las garantías para que este hecho no vuelva a ocurrir. Yo justamente hoy estaba escuchando la conferencia matutina del presidente y me quedé pensando muchas cosas. De entrada, sí habló con respecto al aniversario del incidente de la línea 12, mencionando que se había hecho reparación del daño. Y por lo que tengo entendido, particularmente a las familias que tuvieron un ser querido que lamentablemente falleció tras el accidente, que son 26 familias, sí hubo algún tipo de apoyo económico. Sí, sí la hubo. Ahora, aquí el tema, y es bien importante mencionarlo, es que la reparación del daño de manera económica no es la única manera de acceder a la justicia. Y ahorita esto viene, y lo saco mucho a relucir por todo lo que estamos viviendo en el contexto no solamente estatal, sino nacional, de cómo cada vez más queda en evidencia el nivel de impunidad, de ilegalidad, la falta de Estado de Derecho en nuestro país y cómo al final del día, 1, nadie está exento de absolutamente nada, pero 2, el acceso a la justicia se ve como una tarea imposible a lograr por parte de las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República. Es sumamente lamentable cómo a nosotros ciudadanos nos han venido sembrando esta desconfianza generalizada y que ha terminado de resultar en un tipo de incompetencia. Lo más triste, y que a mí sí me preocupa, es que digan lo que digan, ya no les creemos. Yo te voy a cambiar el tema completamente, pero lo veo aquí en Nuevo León con el caso de Devani Escobar, que no lo hemos, la última vez que grabamos aquí, justo no sabíamos qué había sucedido. Oye, ahorita lo que te diga la fiscalía está en tela de juicio. No les vas a creer absolutamente nada, porque nos han dejado ver su incompetencia, el mal manejo del caso, cómo se contradicen entre ellos. Que todo... Y se pasan la bolita y se pasan la culpa, Exacto, lejos de resolver. Oye, deja tú, a mí algo que me impacta, despidieron a 2 de los fiscales. Hasta la fecha no hay nadie que quiera tomar el puesto. O sea, a ese grado está politizada la fiscalía, amañada, no hay quien quiera tomar ya los puestos, no están bien capacitados, pero cómo esto nos viene justamente a mostrar nuevamente el poco acceso a la justicia que tenemos todos por el simple hecho de ser mexicanos. Y deja tú, esta misma ilegalidad es algo que se ha venido también explotando y lucrando con. Lo veíamos y lo platicábamos Marifer y yo el día de ayer, como inclusive, ahorita que vamos a hablar con muchas cifras de la niñez, cifras que de verdad es para echarte a llorar, como la misma ilegalidad y la falta de Estado de Derecho ha permitido que en este país se lucre con dolor ajeno, se lucre con omisión a los derechos humanos, con represión.
y cómo inclusive ya hasta los mismos extranjeros saben, oye, México es tierra de nadie, yo vengo aquí, me divierto y no hay reglas. Lo mismo pasa con el sector de iniciativa privada. Oye, te construyo mal una línea del metro y luego, ¿qué va a pasar? Estoy protegido. Sí, porque, o sea, bien decías ahorita que es algo que iba justamente a cerrar el tema. Sí hubo apoyo económico para las víctimas, para las familias de las personas que tuvieron un familiar fallecido en lo de la línea, sí las hubo. También hubo apoyo de becas, hubo bastantes apoyos para las personas que fueron víctimas, ya sea los fallecidos y los heridos, sí las hubo. Pero no por eso están exentos. Exacto. Porque eso es lo mínimo. O sea, eso es, ponte a pensar. Imagínate, es que a veces vemos estas cosas como ajenas. Ponte a pensar de verdad que tú eres esa persona que no es del sector privilegiado de este país, ni en lo más remoto, y eres una persona que está, todos los días toma ese transcurso del metro. ¿Qué culpa tienes tú de lo que pasó? Y hay accidentes en los que en realidad, por más que queramos buscar una culpa, no la hay, pero este no es el caso, porque hay negligencia, porque había irregularidades desde la construcción, desde antes de la construcción, desde el proyecto. Entonces, en este caso sí hay culpables. Lo mínimo que las víctimas están esperando es pues que les den un apoyo económico, una beca para las personas que perdieron a sus papás y que no van a poder, pues, o sea, de alguna manera ayudar económicamente, sí, pero esto no repara el daño. O sea, a ti se te murió un familiar en ese acontecimiento. Entonces, lo mínimo, o sea, sí lo hicieron y ok, qué bueno, pero eso es lo mínimo. Entonces, volvemos a lo mismo de no vamos a aplaudir acciones que eran de a fuerza. Pero, por el otro lado, esas familias también están esperando que se haga justicia. Y también están esperando que alguien pague por los delitos, porque son delitos, aquí está, son delitos de homicidio culposo. Y a un año no puede ser posible que no haya una sola persona culpada, inculpada, no haya una sola persona y las audiencias se van aplazando y aplazando y aplazando por lo que comentas ahorita de si tú eres de la iniciativa privada y haces estos proyectos, ya no tienes ni miedo de que algo no salga bien porque hay impunidad. Sí. Ahora, aquí dijiste algo que me quedé pensando, decías, es lo mínimo. Yo me atrevo a decir que en este contexto de nuestro país tan perverso, en el que de verdad es que nos damos por garantizado y damos como un triunfo lo más mínimo, si esta nota no hubiera sido mediática, olvídate. Ni lo mínimo. Ni lo mínimo. Claro. O sea, no hubiera sido ni siquiera tema de conversación. Hubiera sido, sorry, oye, pues fue un accidente. Claro. Como siguen diciendo en las empresas constructoras, by the way, ninguna ha dicho, oigan, lamentamos muchísimo lo sucedido, fue una falla de nuestra parte. O sea, ni eso, es, vamos a asumir ¿cómo? Vamos a asumir los gastos económicos para estas familias, las reparaciones económicas, pero no estamos asumiendo la culpa. No, y aparte no han asumido la culpa, nadie. Porque se hizo mediático. Y porque por eso es lo que te estoy diciendo. A mí se me hace me impacta el hecho de que si tú como víctima no tienes algún tipo de respaldo mediático, a duras penas se te va a voltear a ver, se te va a abordar y ya olvida lo que hay algún tipo de reparación del daño. Lo veíamos aquí, por ejemplo, vuelvo al mismo caso. Mismo tema de Devani. Si no se hace mediático, ¿qué? Y las miles de desaparecidas que tenemos en el estado, en el país, oye, ni siquiera han salido a relucir. Es más, ya se ponen a lucrar los mismos medios de comunicación, que si no es el chofer del Didi, son las amigas, es el papá, que aparte pésimo papel por parte de los medios de comunicación. Pésimo. De verdad que... De darle esa cobertura amarillista fatal, a una tragedia y lucrar con la tragedia. Fatal. Pero ahí digo, de verdad, si no tienes tú ese apoyo por parte de medios, ya en este caso, redes sociales, que le llegues a una que otra influencer, que te suba a sus redes sociales para que se haga mediático, entonces sí que estamos completamente desamparados porque en este país no existe un verdadero acceso a la justicia y nos seguimos rigiendo bajo la impunidad y la ilegalidad. Y ahí sí perdemos todos. A ver, y vaya, sí, perdemos todos. O sea, estamos viviendo en un país que es tierra de nadie. Por lo mismo de la impunidad, por lo mismo que las autoridades son incompetentes, tenemos una violencia creciente
todos los días. O sea, no es una cosa de, bueno, hemos crecido un poco ha crecido un poco la violencia respecto al año pasado. No, no, no. A ver, el domingo fue el día más violento registrado en México de 2022. O sea, lejos de ir disminuyendo o por lo menos quedarnos estables, vamos así, así, hacia arriba. Domingo, día más violento del país en el año. Y el 6º día más violento en lo que va de la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Más violento, o sea, ¿cómo? Vamos, por esto te digo, exponencialmente escalando en esta violencia. De hecho, me llamó tanto la atención que yo sé que hay muchos escépticos y no creen en los datos, pero dije, me voy a meter a dar un clavadito en datos para ver cómo vamos con respecto a otros sexenios, porque lo que no se mide, pues no se compara y sí podemos medirlo y comparar. Al 28 de abril, no está, en esta medida que tomé, que está directamente en el Financiero, no estábamos tomando en consideración el domingo 1 de mayo. El total de crímenes intencionales durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sumó 120,499 crímenes. Estamos a la mitad del sexenio, ojo. Esto ya rebasó el total sexenal de Felipe Calderón, que topó con 120,463 crímenes. Y estamos a tan solo, y me da mucha pena y lamento mucho tener que hablar de esto como tan solo y en números cuando estamos hablando de que son cada uno es cifras y son personas, pero estamos ya en un grado en el que nos reducen a cifras. Están a tan solo 37,000 crímenes para que rebase los totales de Enrique Peña Nieto. Entonces, con estos datos, no hay manera de refutar el hecho que estás compartiendo de que estamos adentro de una rueda de la fortuna, dando vueltas, pero para peor, peor, peor. Y ojo, que si la tendencia sigue, porque la tendencia es clara, ¿no? Vamos aumentando, como te digo, o sea, en vez de estar disminuyendo, hace 2 días fue el día más violento y el 6º más violento de esta administración. Si esta tendencia sigue, entonces, y esta administración ya llegó a las cifras del último presidente, entonces, ¿qué te quiere? Y vamos a la mitad. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar este sexenio? Con el doble de homicidios. Digo, si la tendencia sigue, ¿no? Porque por otro lado tenemos que nos están diciendo que vamos mejorando en materia de seguridad, ¿no? Que estamos mejor, que los números van a mejorar, pero no lo estamos viendo. Y tampoco estamos viendo acciones o un plan. O sea, un plan, oye, no, mira, ya sabemos, déjate un plan. Un presidente que acate y que acepte el grave problema que tiene. Eso es lo primero, decir, ¿saben qué? Sí, la verdad sí estamos metidos en un broncón de violencia y de inseguridad, pero ya se están tomando estas medidas para disminuirlo. Pero si la persona, pues, el máximo poder encargado de empezar a resolver esto te dice que no es cierto, que hay otros datos y que no estamos viviendo la violencia como se dice y que solo es en algunos estados, porque hace poco incluso lo dijo, es solo en algunos estados. Entonces, pues te habla de una persona que lejos de tener la intención de empezar a mejorar estas cifras y tener un plan, es una persona que está, mira, así, no pasa nada. Y entonces, ¿cuándo vamos a mejorar esto? Por eso yo decía, la tendencia es que este sexenio va a cerrar con el doble de homicidios. Te voy a interrumpir ahí bien rápido y discúlpame, porque justo hoy en la mañana estaba leyendo el Financiero. Ahorita que dijiste, sentimos, no estamos hablando nada más por nosotras dos. El Financiero hoy justamente sacó una encuesta en donde el 63% de la población mexicana tiene una opinión negativa con respecto a la seguridad pública. Y justamente un analista que ha hablado y es opositor meramente al presidente, hoy en una columna empezó justamente a redactar, con base en lo que dices, que funcionarios federales, y estoy aquí hablando sobre una columna de Raimundo Riva Palacio, revelaron que el presidente, lo cito textualmente, dio instrucciones para contratar los servicios de consultores y expertos externos para que le digan qué hacer y reducir la tasa de homicidios dolosos para el resto de su sexenio. Las órdenes para buscar quién le resuelva el problema
han provocado sorpresa entre sus colaboradores por pensar que afuera encontrará a estas alturas del sexenio quien pueda resolver el fenómeno de la violencia. De tal forma que si bien dientes para afuera y de manera pública no ha él abordado el tema de la seguridad pública como tal, ya inclusive sus mismos colaboradores están dando cuenta que está teniendo que acudir a externos para ver cómo disminuyen estas tasas. Y bueno, retomando el tema del día más violento del año en nuestro país, vale la pena decirte cuáles son los estados que más homicidios tuvieron este domingo particularmente. Esto es nada más cifras del domingo. El Estado de México 16, Guanajuato 15, Michoacán 11, Jalisco 8, Puebla 7 y Chihuahua 7. ¡Qué barbaridad! Ahora, y también aquí lo más bárbaro es que si bien ahorita estábamos hablando que el presidente no tiene y no se ve como con una estrategia de seguridad pública como tal, pues tampoco los estados, porque vamos a revisar los que acabas de decir y ver quién es el poder ejecutivo en dichos estados. El Estado de México, Alfredo del Mazo, PRI. Guanajuato, Diego Sinhue, PAN. Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, de Morena. Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Puebla, Miguel Barbosa, de Morena. Y Chihuahua, Maru Campos, del PAN. O sea que realmente de estos 6 estados, 2 son gobernados por Morena y 4 por el bloque opositor. Bueno, MC todavía no se denomina como tal, no sabemos en qué camada esté. Pero entonces también te habla de que los mismos estados no tienen la más remota idea de qué hacer para contener esta ola de violencia que azota a todas las entidades federativas del país. Y nuevamente, los únicos que perdemos en esto somos nosotros, los ciudadanos. Bueno, y ahorita que decías que los únicos que perdemos con todo esto somos nosotros, déjame te digo una cosa. En el afán de siempre visibilizar cosas que no están en el ojo público y mediático y que son cosas de las que no se hablan, porque de la violencia sí se habla muy seguido, ¿no? Ya sabemos, y como bien decías, no es un tema nada más de Morena o del presidente, es un tema en los estados. O sea, tenemos una crisis de seguridad nacional que azota todos los estados de la República Mexicana, unos más, otros menos, pero ninguno se salva de esta crisis de inseguridad. Entonces, los que perdemos somos los mexicanos, sí. Pero este tema sí está muy hablado y qué bueno, o sea, a ver, al final las cosas importantes que hay que atender, que se visibilicen y no pasó desapercibido que fue el día más violento en México, qué bueno. Pero déjame te digo una cosa, con conmemoración, celebración del Día del Niño, que fue el sábado, el sábado 30 de abril, yo me quedé pensando y bueno, no sé a quién le pasó, a mí me pasó. Mis redes sociales estaban un poco invadidas de gente celebrando la niñez y ponían fotos de sus hijos y ponían fotos de ellos de chiquitos y hablándole a su niño interior y muy bonito, ¿no? Todo eso es bello, ¿no? Oye, funcionarios, los pudimos ver de chicos. Claro, funcionarios, celebridades, todo mundo con su foto de chiquitos, ¿no? Bien bonito, nada en contra de eso, pues es algo muy, muy bello. Pero yo sí me permití incomodarme tantito y ponerme a hacer una reflexión realmente de la niñez. Y me puse a indagar y a encontrar datos perturbadores. Y te quiero decir, antes de entrar en estos datos, realmente muy incómodos. Conocí a muchos de ellos y los vuelvo a leer y me vuelvo a incomodar y me vuelvo a cuestionar y me vuelve a afectar. Realmente me afecta a nivel personal. Y antes de decírtelos, te quiero hacer una reflexión. Hace de verdad muy poco, ni 10 años, ni siquiera 10 años, el Día de la Mujer seguía siendo un día en el que ¡Feliz Día de la Mujer! Y te daban flores y tú decías gracias. ¡Ay, gracias! Y ¡ay, el Día de la Mujer! Y nadie lo tenía en su conciencia como que es un día de lucha. Hace 10 años. O sea, hace 10 años, menos incluso, ¿no? Era un día para felicitar. Era un día para felicitar, o sea, no hay cuál conciencia y cuál lucha y qué chingados, ¿no? Era así como, ay, incluso las marcas aprovechaban como para hacer el Día de las Madres te vendían chocolates. Y se siguen aprovechando. Se siguen aprovechando, ¿verdad? Pero ahorita sí hasta son sometidos a críticas si lo aprovechan. En ese entonces era, oye, ay, el Día de la Mujer y nadie me regaló una flor y ay, gracias. Y promoción, 2 por 1 porque el Día de la Mujer, sí. Y benditas
redes sociales, movimientos feministas, personas conscientes, empezaron a hacer este día para reflexionar, para luchar, para concientizar de que, ¿cuál feliz día, güey? O sea, nos están matando, ¿sabes? Y yo quisiera, de verdad, que el Día del Niño ya empezara a ser un poco cada vez más con este propósito, porque por lo menos en México no tenemos absolutamente nada que celebrar. Qué pena me da decírselos, o sea, no quiero hacer aquí la pinche amargada que siempre llega a ponernos de malas a todos, pero de veras, el Día del Niño en México, a lo mejor en otros lados primermundistas sí, güey, pongan su foto Throwback Thursday, qué padre. En México no tenemos... Chingada, güey. Ando aquí dejándolo todo en la cancha. No, sí, no, a ver, y por eso te decía yo... De verdad. Te voy a interrumpir aquí la inspiración, pero te decía, vi muchos funcionarios públicos que de verdad me sorprendía. Decía, lejos de estar, qué bonito fuiste de chico, de chica, divino, padrísimo, Sí, aplausos. qué padre. No es la realidad de los mexicanos. ¿Por qué no visibilizamos a los niños y niñas de este país? ¿Por qué no hablamos por ellos? Porque ellos ahorita de entrada, muchos ni siquiera pueden hablar, no han adquirido conciencia y les estamos dejando un país y una sociedad realmente catastrófica, triste, insegura, que ahorita en la medida en la que leas los datos que traes, vamos a poder entonces dimensionar y querer cambiar esta narrativa, porque justo como dices, lejos de celebrar y felicidades, es nosotros como adultos, ¿qué estamos haciendo para retomarles el rumbo de esta sociedad y de este país a que sea uno más próspero, justo, sano? Deja tú en el que al menos tengan una oportunidad de enfrentarse al mundo, porque a estos niños de verdad les están arruinando ni siquiera, o sea, a ver, les están arruinando el futuro en el presente, ¿cómo te digo? No, sí, ellos no llegan ni siquiera al futuro, ¿sí? O sea, su presente ya está jodido y nadie está hablando de esto porque no es la noticia ahorita. Bueno, yo, con el afán de incomodarte, te voy a decir, y luego también para que vean que yo no peco de exagerada, porque ahorita seguramente no habrá, ¡ay, qué exagerada! No. Te voy a decir estos datos y ya que te los diga, entonces me dices si se te sigue haciendo exagerado. Que en México, repito, no tenemos nada que celebrar el 30 de abril. Nada. Y que espero que a partir de este año se convierta en un día de lucha, de visibilizar la problemática que tenemos en este país, de lucha, así como el Día de la Mujer, el Día del Niño, que sea un día de lucha, de verdad. Te voy a dar algunas cifras, no las incluí todas porque son muchísimas, pero vamos por las primeras. Por ejemplo, en 2021, el 90% de los menores de edad temía ser víctima de violencias en ambientes como su propia casa, la escuela o la calle. En su propia casa, 90% de menores, ¿sí? Entre 30 y 35 mil niños y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado. Hoy, entre 145 y 250 mil están en riesgo. Estamos hablando de cientos de miles de niños que están en riesgo, que son vulnerables a que sean reclutados por el crimen organizado. En este país mágico en el que todos subimos nuestra foto del Día del Niño, el 4 de abril, todos los días matan a 4 niños diario. Este 2021 se registraron 317 feminicidios contra niñas. O sea, los feminicidios son más, pero en contra de niñas exclusivamente, 2021 fueron 317. Y en lo que va de este 2022, hay al menos 157 homicidios contra niñas menores de edad. Al menos 5.105 menores han desaparecido en lo que va de la actual administración. 4 de cada 10 casos se concentran en el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Según el ranking de la pobreza de primera infancia, un análisis del Pacto por la Primera Infancia a partir de los datos del Coneval, 51%, escuchen esto bien, de veras, o sea, porque no es exageración, son datos. 51% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza en este país. 1 de cada 2, o sea, más de la mitad del país. Más de la mitad de los niños que están en este país viven en pobreza. Y le seguimos vendiendo el cuento de la meritocracia. Qué ¿sí? bárbaro. 51%, es más de la mitad de los niños que habitan este país mágico viven en pobreza, de los cuales además 4 millones viven en pobreza extrema. Tenemos 4 millones de niños viviendo en pobreza extrema. De esto, estas cifras que tienen un poco que ver con la pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas de menos de 5 años
en México registra una desnutrición crónica. 1 de cada 3 niños y niñas entre 6 y 11 años presentan sobrepeso y obesidad. Y el 91% de los niños, niñas y adolescentes que viven en comunidades indígenas viven en condiciones de pobreza. 91%. Mira, aquí lo que a mí más tristeza me da es que algo que no hemos logrado dimensionar como sociedad, y particularmente aquellos que estamos en un estrato socioeconómico cultural medio, alto, 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 es que en este país quien nace en pobreza está destinado a morir de la misma forma, porque no hay ningún tipo de incentivo, el sistema económico, político no da para que las condiciones mejoren. Si naces tú en este país en precariedad, en pobreza, en vulnerabilidad social, es muy probable que mueras de la misma forma. Y por eso ahorita decía, el tema de la meritocracia. Sí, el discurso de la meritocracia. ¿Te lo mereces? A ver, ¿realmente quién se lo merece más? Aquí al final del día en este país, en la medida en la que tú puedas avanzar y crecer, es de acuerdo a donde naciste. No, la hipocresía de la gente que todavía tiene, de verdad, tienes que tener unos pantalones para decir que los pobres son pobres porque quieren. Ay, no. Porque oportunidades hay. Y, a ver, yo he escuchado a gente decirlo. No, a ver, te voy a decir, O sea, crecimos normalmente y particularmente en el contexto en el que crecimos. ¿Tú crees que van a venir a decir a los niños que nacieron con unos dividendos divinos de empresas familiares a decirle, ay, mijito, fíjate que lo que tú vas a hacer el resto de tus días no va a llegarle ni de chiste a lo que agarras de dividendos, pero solamente por el hecho de nacer donde naciste y porque hay pobreza? No, mijito, los pobres son pobres porque quieren. A ver, vuelvo a lo mismo. Aquí al final del día en México, de acuerdo al lugar donde tengas la dicha o la mala fortuna de nacer, es lo que va a dictar quién puede ser el día de mañana. Lo que va a definir tu futuro. Entonces no podemos seguir replicando que los pobres son pobres porque quieren ser pobres. ¿Qué? Créeme que si le preguntas a una persona en situación de pobreza, oye, ¿te hubiera gustado nacer en una hermosa casa con papás que te quieran, y deja en aire tú. acondicionado? ¿No hubieran aceptado? Deja tú. Oye, ¿te hubiera gustado tener la oportunidad de estudiar? Porque muchos niños ni siquiera llegan a esa oportunidad. No, o sea, a ver. Es impensable, sí. Bueno, además de todo esto, porque sigo con los datos, esto está cañón. En México, o sea, ya de por sí veníamos cargando con una problemática que va a arrastrar a las generaciones del futuro, pero nos vino a joder, más jodidos, una pandemia. La pandemia en México dejó un saldo de 318,900 huérfanos. 318,900 huérfanos. México se ubica como el segundo país con más niños que se quedaron sin un cuidador primario o secundario, es decir, sus papás y sus abuelos o sus papás y no, o sea, su cuidador primario o secundario, ¿verdad? Y la pregunta ya obligada es ¿dónde están? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién los está atendiendo? Y si luego nos metiéramos, luego vamos a hacer un especial de esto, al tema de los orfanatos, de las casas hogar, está para que el corazón se te deshaga en 25,000 pedazos. Porque, insisto, malamente cuando uno no está en esa situación, lo lees como una cifra, como, ay, pues un número más. Estamos hablando de vidas, de personas. No, y además te voy a decir que, aunque fueran 20 niños de los que estuviéramos hablando, pues está muy delicado. No, lo que pero sea aquí es estamos muchísimo. hablando, a ver, si yo te estoy dando todas estas cifras y tomando en consideración que el 51% de los niños en México viven en pobreza, quiero que entiendas que la mayoría de estos indicadores que te estoy leyendo aplican para ese 51%. O sea, porque de la pobreza se le deriva la falta de acceso a la educación, la desnutrición, todos los otros indicadores, la vulnerabilidad a que el crimen organizado los reclute. O sea, todos esos indicadores al final se derivan en gran medida de la pobreza. Si estás hablando que el 51% de los niños de este país viven en pobreza, es porque casi todos estos indicadores gravísimos que te estoy diciendo le afectan a la mitad de la niñez en este país. Y ahí también que nos escuchan, que tengan niños, niñas, adolescentes, es importante que sepan que en la medida en la que estos temas no se aborden con soluciones puntuales, cambios estructurales y sistémicos, es un problema heredado. Porque estos niños de los que estamos hablando ahorita, pues son la futura generación. Ya les fallamos, ¿eh? De entrada hay que asumirlo. Ya les fallamos, porque si inclusive empezamos a ver las edades de los padres, madres de estos niños, son más chicos que tú y yo. Sí, no, claro. O sea, sus papás, sus mamás,
son más chicos que nosotras, y eso es sinónimo a que nuestra generación ya falló, no lo hizo bien. Y lo que vuelvo a retomar lo que platicábamos hace un rato, de cómo los gobiernos, los empresarios de este país están muy preocupados en hacer acciones tangibles. ¿Para qué? Para que luego votes por ellos, para que para los empresarios sea redituable la carretera, el no sé qué. O sea, si la gente se pone a invertir en educación, pues no es tangible en este momento. Pero tienen una falta de visión impresionante, porque no están viendo que son generaciones futuras, son las generaciones que van a hacer este país. Entonces, si estás hablando que hay 250,000 niños en riesgo de que sean captados por el crimen organizado, entonces estás hablando que en el futuro, que tú estás muy preocupado porque tus hijos estén en un ambiente cuidado y sin violencia, pero ¿qué crees? Que tus hijos van a crecer a la par con estos niños que están vulnerables a esa situación. Y van a tener, o sea, eso es equivalente a un ciclo de vulnerabilidad social que eventualmente también es un problema y es algo interminable, y porque de eso deriva temas de salud pública. Que aquí, mira, de hecho, hablando de seguridad pública, de salud pública, México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre las naciones de la OCDE. Pero nunca hablemos de educación sexual integral, porque Jesús, Cristo... No, a ver, y perdón, digo, yo aquí sí me voy a permitir incomodarnos un chingo. No hablemos de aborto, porque en este país muy conservador, el aborto lo tenemos muy satanizado. Y yo no te voy a decir que estés a favor o estés en contra, yo no te voy a decir eso, yo nada más te voy a decir una cosa. Cuando tú defiendas una postura o estés en contra de una postura, nada más ten en mente estas niñas que crecieron en pobreza, que están destinadas a la pobreza y que encima de todo, porque te lo voy a decir, alrededor de 27 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres cada día en este país. En este país 27 niñas dan a luz entre 10 y 14 años. Y te lo juro que no es porque querían. No es porque querían. Es porque viven en situaciones vulnerables y porque viven en un círculo interminable. Entonces, vamos a hablar de las cosas. A ver, como te digo, tus posturas cada quien las puede tener y está perfectamente bien. Nada más siempre tratar de ser conscientes y que nuestras posturas vengan pensando no en nuestra situación de privilegio, pensando en estas 27 niñas que dan a luz entre 10 y 14 años todos los días en este país. Y también sabiendo que las personas que pertenecemos a un sector privilegiado de la sociedad, tenemos en nuestras manos inclusive la responsabilidad de revertir un poco el curso, porque yo lo veo en padres de familia de un nivel socioeconómico cultural alto. Hablar de educación sexual integral, y vamos a desmitificar un poco. Hablar de educación sexual integral no es hablar meramente de la interacción sexual. Aborda desde afecto, consentimiento, autoestima. Es todo un programa integral. Pero les da miedo el no hables de sexo. No, es tabú. El tema es que no se dan cuenta que por sus propios tabúes y miedos dejan de permear y dejan de que, en efecto, la mayoría de la población se va beneficiada de conocimiento que por tu conservadurismo frenas. Entonces, en este país, los niños son activos sexualmente en promedio a la edad de 10 años. Pero no hay que hablar de educación sexual. No hay que hablar de que tengan preservativos gratuitos. Sí, y no hay que hablar de consentimiento, porque como no se aborda el tema, entonces, ¿qué pasa el día que una niña de 10 años alguien le hace algo? O alguien... No, o inclusive más chiquito. Una vez estaba con unos papás hace poquito y me decían, tengo un niño de 8 años. Le dije, no, ¿le has hablado de prevención? No, ya es más tarde. ¿Cómo? Yo, a ver, es que la prevención va desde que están chiquitos, desde 1 año, 2, se empieza a enseñar del consentimiento. El tema es que las niñas y niños de este país ven el peligro en su núcleo familiar. Podemos empezar a platicar de esto. No es con el de la esquina, el de la tiendita, en su propia casa. Sí, primera cifra que di, el 90% de los niños en ese país reportó haber tenido miedo de estar en su propia casa o en la escuela. ¿Cómo? Entonces, bueno, ya para cerrar con estas cifras del terror, te voy a platicar esto. México produce el 70% de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo. O sea, la pornografía infantil se graba aquí, con nuestros niños de aquí,
que están violentados, que están secuestrados, para que la gente de todo el mundo goce, si es que alguien puede llamarle gozar a consumir esa basura, ¿sí? En el mundo. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos llegando a que en este país se produzca con total impunidad el 70% de esa pornografía? Y para cerrar, y que tiene mucho que ver con todo esto de la impunidad, México es el segundo país de turismo sexual infantil de menores de edad. Segundo, solamente por debajo de Tailandia. El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, alertó que el turismo sexual infantil en México es una práctica que está creciendo en los últimos años, al grado que ya es considerado, este país es considerado el Bangkok de Latinoamérica. Pues como te decía, Tailandia es el primer país con turismo sexual en el mundo. El estudio La trata de personas en el sector turístico reveló el alto índice de explotación sexual de menores de edad y que se da principalmente en destinos turísticos del país como Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta. De acuerdo con los datos proporcionados por CIPINA, se establece que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia afirma que más de 20,000 menores fueron víctimas de prostitución, siendo la explotación sexual como la denuncia con más frecuencia en las ciudades de Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara. Ahora, este mismo estudio detalla que 36% de los casos de turismo sexual con niños cometidos por ciudadanos provienen de Estados Unidos y Canadá. Lo que decíamos de la ilegalidad. Y que vienen por periodos cortos a elaborar material pornográfico con niños mexicanos y se regresan a sus países a comercializarlo. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Perinatología, la trata de personas contra niñas, niños y adolescentes aumentó casi 30% entre 2019 y 2020. O sea, ¿cómo puede estar aumentando exponencialmente 30% en un año? En datos de un informe de la CONAPRED de 2010, informaba que en los pasados 30 años el abuso sexual en México se incrementó 200%. Y de las víctimas, 74% son menores de edad de 14 años, 85% son mujeres y en 65% de los casos la agresión continúa por meses. 20% adquiere una enfermedad de transmisión sexual y 10% más se embaraza. Otro dato dado a conocer por la Policía Cibernética del Gobierno Federal señala que a un pedófilo le toma 15 minutos desvestir a su víctima con webcam o cámara digital y 2 semanas después tener contacto físico con ella. Entonces, todo eso del turismo sexual y la pornografía infantil te habla de un estado fallido, de una absoluta impunidad, porque ya los mismos extranjeros, que decíamos arriba, el 36%, 38% de las personas que hacen turismo sexual en este país son canadienses, estadounidenses y europeos, que vienen a este país a acostarse con niños desde los 4 años, 4, 5 y 6 años de edad. Vienen a acostarse con nuestra infancia, vienen por unos días, vienen a producir material pornográfico que luego comercializan fuera y nos dejan a nuestros niños violentados y prácticamente con un futuro muy, muy oscuro, sin oportunidad, catastrófico. Sí, sin considerar los daños irreversibles que causa en un niño, niña. Ahora, esta gente enferma, ¿por qué no hace esos crímenes en sus países? ¿Por qué vienen a México? Mira, te voy a decir algo, ahorita estabas diciendo algo que me quedé pensando y ahorita que vamos a hablar rápido del sistema educativo, lo tengo como última conclusión. Al final del día, es una culpa compartida. Te voy a decir por qué. De entrada, por supuesto que vienen aquí porque es el paraíso de la legalidad y no hay Estado de Derecho y es completamente impune. Pero aparte no hay exigencia. ¿Sí? O sea, estos datos no son ni siquiera el conocimiento generalizado de la población porque ningún medio de comunicación o alguien que hable sobre lo mismo va a generar clics e interacción. Todo mundo vive en su comodidad y en su privilegio. Y mientras a mí no me toque, a mí no me interesa. Y no es mi realidad, entonces no me importa. Dime tú, ¿qué funcionario público tiene en su agenda
en su plan de gobierno o inclusive en campaña a abordar el tema de la trata infantil o pornografía infantil? Desde ahorita les digo, ninguno. Ahorita en las pasadas elecciones, un tema que es todavía más conocido, el feminicidio, las desapariciones forzosas, ninguno lo traía en campaña, pero porque aparte nosotros como ciudadanos no se los exigimos. Porque ni siquiera lo conocemos. Y si Esa lo es la verdad. conocemos, por ejemplo, ahorita vas a decir, bueno, ya escuché la cifra, no, hombre, qué lamentable. Ay, Next. mijito, mejor ya no voy a compartir fotos tuyas porque no voy a hacer que lucren con las mismas. O no te vayan a hacer grooming. Next. Pero mientras no nos atribuyamos esa responsabilidad de decir, oye, el día de mañana, ¿quieres ser gobernador? ¿Quieres ser presidente? En tu plan de gobierno, por favorcito me vas incluyendo cómo vamos a mitigar esto. Si el reclamo no viene por parte nuestra, a duras penas van a querer tomarlo como un tema prioritario en la agenda nacional. Y así me voy a miles más. La reinserción social, el sistema penitenciario, pero como no nos incumbe, como a mí no me molesta, Sí, como entonces no es mi problema, Y ahorita, entonces no es un exacto, problema. Y ahorita No, que no, veamos no. la educación, van a ver, ahorita voy a terminar de resumirlo, es lo mismo. Pues no, mientras yo estoy en mi escuela privada y particular, ay, qué pena, no hay agua en la escuela pública, híjole, lástima. Pero pues no es mi realidad, entonces a mí no me importa. Y como porque voy a tener que yo exigir que estén en buenas condiciones las instalaciones de educación pública si mi hijo o hija no va a esas mismas instalaciones. O sea, sí tenemos un grado de corresponsabilidad enorme, 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 enorme. También el sector privado, el turismo, por ejemplo. Oye, ¿hay protocolos en los hoteles? No hay nada. Oye, una chava ahorita se hizo viral que un trabajador de un hotel en Cancún abusó sexualmente de ella. El hotel no tenía ni un fregado protocolo para ayudarla. Es que ahí me voy a permitir interrumpirte porque te voy a decir por qué no hay protocolos. Yo no sé si ustedes sepan esto, pero después del narcotráfico, la trata de personas es el negocio ilícito más lucrativo del mundo. O sea, después de las drogas, lo que más lana deja en este mundo de manera ilegal es la trata de personas, de la cual se deriva la prostitución infantil, la pornografía infantil, el turismo sexual, you name it, ¿sí? Entonces, pues no está en el mejor interés de los funcionarios ni de muchos empresarios que, déjame, te platico, que están metidos en estas redes de trata, Claro. ¿sí? Y yo no te lo voy a platicar, yo nada más te voy a dar un dato y si lo quieren agárrenlo. Lidia Cacho es una periodista que tiene décadas peleando con esto, exponiendo esto, y tiene 2 libros muy buenos. El que habla precisamente de las tratas de personas en México y de turismo sexual en México y de cómo los niveles de gobierno, todos los niveles de gobierno de muchos estados están involucrados y los expone con nombre y apellido, y empresarios, ¿sí? Todo lo pone y lo documenta en su libro que se llama Los demonios del Edén. Entonces, si te quieres dar un clavado, investigar un poquito más y ver cómo esto no es un invento, ¿sí? Entonces, en respuesta a, ¿y qué están haciendo la iniciativa privada para mitigar esto? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Pues hasta donde yo me quedé en el libro de Los demonios del Edén, no nada más no están haciendo nada, sino que están siendo parte del problema y están ayudando a que este problema crezca. ¿Por qué? Porque hay muchísimo, muchísimo dinero involucrado. Hay uno igual de Lidia Cacho. Lidia, te queremos mucho. Sí, te admiramos. Sí, cañón. Las esclavas del poder. Esclavas del poder. Buenísimo también. Muy, También muy muy de la bueno. mano del tema. Sí, a ver, y que no nos sorprenda que ahorita decías los estados con mayor porcentaje de desaparición. En uno de ellos que me llamó la atención está Tamaulipas. Nuevo León también ya está empezando a figurar. Son estados fronterizos. Ahorita el crimen organizado con el tema de la trata de personas trata también de migrantes y no se habla nada de esto. Es un negocio sumamente lucrativo, en el que sí hay muchos intereses involucrados y en el que también tenemos un grado de corresponsabilidad desde la ciudadanía por no exigir que se atienda este tema. Y habiendo miles de víctimas. Continuaremos con otros temas que yo en lo personal considero extremadamente importantes, y este en particular de los más importantes, pero que lamentablemente no le damos visibilidad y no nos llama tanto la atención. Es importante así, si nos han venido siguiendo la pista, sabrán que el episodio pasado hablamos de la reforma eléctrica e hicimos alusión a la reforma que hizo Enrique Peña Nieto, 2013,
y cómo el actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador trae su contrarreforma. Lo mismo pasó en el ámbito educativo. Importante igual como contexto, López Obrador nunca dijo algo en campaña ni plan de gobierno con respecto a la educación, ¿ok? De tal forma que no es sorpresa que no lo tenga como algo prioritario en su agenda. Sin embargo, sí mencionó algunas cuantas cosas que ha logrado abordar. Dentro de ellas, echó para atrás la llamada reforma educativa del 2013 que hizo el expresidente en su momento, ¿ya? Enrique Peña Nieto. La echó para atrás en el 2019. También aumentó becas en los niveles de media superior y también básica. Inclusive en este presupuesto del 2022, el 18% del presupuesto total, es demasiado, se destinó exclusivamente a becas. Ahora, algo que él también se propuso era ampliar la matrícula a nivel superior. Esto no lo ha logrado y en una gran parte se le puede también atribuir a los efectos de la pandemia. Ahora, la semana pasada, es lo que les comentaba, que casi no hubo difusión de este tema. La Secretaría de Educación Pública, entre sus siglas conocidas como la SEP, dio a conocer el marco curricular y plan de estudios del 2022, así como algunos ejes transversales en materia de política educativa. Ahora, aquí hubo muchos que salieron a sorprenderse, realmente no entiendo por qué se sorprendieron, si también dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador se eliminó el Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación. Entonces, desde hace mucho tiempo se sabía que habían ciertos aspectos en materia educativa que no comulgaban ideológicamente con lo que trae la cuarta transformación, aunque como lo mencioné desde el inicio, nunca fue tema, nunca fue prioridad. Si no sabían, pues entonces también se les pasó de largo y justo voy a lo mismo que mencionaba, tenemos que empezar a exigirlo, ¿no? Ahora, lo que voy a platicarles ahora es meramente la educación básica. La educación básica en México se conforma con la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Ahora me voy a ir a los básicos porque sé que hablo de la SEP y a lo mejor muchos no terminan de entender cómo funciona la SEP. La SEP es parte del Poder Ejecutivo Federal y se encarga de la administración, regulación y desarrollo de la educación. Su actividad compete tanto a las instituciones educativas públicas como privadas. Si alguien aquí está escuchando de una institución privada que tenemos que seguir el calendario de la SEP, es porque eventualmente la Secretaría de Educación Pública rige el quehacer educativo del país. Y esto es desde el nivel básico que les mencioné ahorita anteriormente hasta el superior. Ahora es importante también mencionarles que como la SEP es parte del gabinete federal, el presidente designa a quien es secretario o secretaria. En este caso es la secretaria Delfina Gómez Álvarez, que últimamente pues ha recobrado relevancia por unos desvíos que hizo en su gestión como alcaldesa, desvíos que ya también el Tribunal Electoral dio fallo de que en efecto sí se desvirtuaron estos recursos cuando era alcaldesa. Y que se desvirtuaron, cabe aclararlo, para Morena. Sí, para el apoyar, partido. Para financiar el partido de Morena. Que aquí de entrada voy a hacer un paréntesis, son esas cosas que a mí nada más no se puede defender lo indefendible. ¿Cómo tienes tú a cargo de la Secretaría de Educación Pública a una persona con un escándalo de corrupción confirmado por el Tribunal Electoral? Simplemente no entiendo. Y si así estamos aspirando a la calidad de educación en este país, pues... Y ¿verdad? no comulga, Bien, no comulga con la administración que iba a luchar con la corrupción. Simplemente es inaceptable, no hay manera de defenderlo, no hay cosa que nos puedan decir para defender esto. Sí, es indefendible. Ahora, en este marco curricular se hizo hizo polémica el tema con respecto a ciertos cambios, pero lamentablemente ni siquiera recobró relevancia a nivel nacional como para exigir respuestas a este tema tan importante y fundamental en nuestro país. A mí me parece impresionante que le sigamos dando más importancia a que si un decreto de aerolíneas, que es importante, pero no tiene nada que hacer al lado del tema de la educación, o que si dijo tal el gobernador o Mario Delgado, o que si el traidor de la patria, o que si fueron al Congreso. Francamente no entiendo cómo no le dimos la relevancia que merita este tema. Entonces, para no darles mucho cuento con respecto a esta materia tan importante,
La verdad es que en el marco curricular de 2022 no hay información suficiente sobre la puesta en marcha del plan que proponen, pero tampoco sobre cómo va a participar la federación y los estados para que se ejecute, lo que ellos están buscando. Y este es el meollo del asunto y lo que siempre ha venido a prevalecer. Quieren planear mucho, pero no dicen cómo, cuándo, dónde. No hay estrategia para que en efecto la Secretaría de Educación Pública a nivel federal mande el conocimiento a los estados. Y eso ha hecho que los niños, niñas, adolescentes de este país sufran de primera mano los estragos de esta falta de planeación y aparte la politización que se ha venido haciendo por décadas del sector educativo. Ahora, yéndome a lo que quisieron proponer en los cambios curriculares con respecto a la educación básica, sí conocemos grandes ejes. Uno de ellos es que no se quede perjudicar al magisterio, cosa que no es novedad, porque el magisterio, es cuando les digo que no entiendo por qué tenemos que mezclar política con temas de educación. También que se están cambiando los contenidos y el formato escolar, junto con que se están renovando los libros de texto, se quieren mejorar las infraestructuras escolares, cosa que me parece increíble, pero lo que sí me cuestiono es, ¿por qué a mitad de sexenio hablamos de esto? ¿Qué pasó los primeros 3 años de gestión? No, y además, perdona ahí la interrupción, pero por ejemplo, en el tema de las escuelas de tiempo completo, lo hicieron al modo Morena. O sea, en vez de, las escuelas de tiempo completo, bien o mal, ahí estaban y funcionaban. Deciden cerrarlas por completo porque hay que renovarlas y quién sabe qué. Y mientras tanto, se quedan miles de niños sin ese apoyo. Entonces, ¿por qué no? Si estamos hablando de una renovación, está bien, pero sin afectar inmediatamente al niño que hoy está haciendo uso de esas escuelas de tiempo completo o de cualquier otra institución educativa. Sí, y aparte, en el tema de las escuelas de tiempo completo, aparte de que los niños sufren… Las mamás. Las mamás. Es un tema que a las mamás, y cuando tenemos un porcentaje de jefas de familia tan alto en el país, son las primeras perjudicadas. Y lejos de dar incentivos y apoyos para que en efecto puedas tú consolidarte económicamente, profesionalmente, pues lejos de hacer eso te atribuyen una carga más a tus bastantes ya jornadas laborales que tenemos las mujeres mexicanas. Digo, paréntesis para los que no sepan, las escuelas de tiempo completo eran escuelas en las que los niños iban, tenían su programa escolar normal y después de horas de horario normal se quedaban, les daban de comer y tenían actividades extracurriculares para que las mamás que trabajan pudieran cumplir con su horario laboral y después recoger más tarde que una escuela normal a sus niños. Pero estas escuelas de un día para otro anunciaron que iban a cerrar por completo por una serie de pretextos ahí que las iban a renovar y que no sé qué y que… Pero lo que te digo, ¿y qué pasa con esas familias ahorita? Si tienen el plan de renovarlas, está bien, vaya que les hace falta mejora, pero ¿no lo pueden hacer sobre la marcha? ¿Sobresiguen esas escuelas? Es que al final del día ahorita conforme terminé de ahondar en este tema educativo, se termina concluyendo con lo mismo. Hacen cambios y en la forma y en el fondo puede ser que estén bien. El tema es que no hay planeación estratégica. Entonces, si tu argumento es, voy a cambiar la escuela de tiempo completo para mejorarlas y acondicionarlas de manera óptima, perfecto. Pero, ¿qué se va a hacer en ese inter? ¿Cómo vas a apoyar? Claro. Y ahí es donde nos dejan muchísimo a deber. Ahorita, por ejemplo, con esto mismo que les estoy mencionando, lo que conocemos son cosas mínimas y suenan muy bien, ¿verdad? Suena muy bien también. Hay que aumentar el salario de los maestros, por supuesto, auméntenselos. Que el gobierno federal se va a hacer cargo de las nóminas de todos los maestros para evitar impagos y retrasos. Me parece excelente, háganlo. Que van a dar un espaldarazo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como un franco aliado de la educación, pues no sé si está tan bien, porque es justamente lo que hicieron luchando. Los sexenios anteriores. Ajá. No funcionó con la reforma educativa de Peña Nieto, pero entonces, ¿qué? ¿Le damos para atrás para volverlo a hacer o queremos reformar? Y aquí sí me va a permitir hacer un paréntesis bien grande y es de mis más grandes frustraciones que debo confesar. Yo sí creo firmemente que Andrés Manuel López Obrador, al principio de su sexenio, pudo haber transformado para bien un montón de cosas muy necesarias. Tenía todo el poder político y la gobernabilidad para hacerlo.
Cuando yo digo que nos deja mucho a deber, es porque justamente no hizo esos cambios estructurales que tanto necesitábamos. El tema del CENTE es uno clarísimo. Ahora, algo muy rápido sobre qué se busca hacer es fomentar el pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable y fomento de la lectura y escritura. ¿Qué te digo? Tú lo escuchas y dices, claro, me parece increíble, háganlo. El director de materiales educativos de la SEP, Marc Arriaga, dice, el sistema actual es meritocrático, elitista, patriarcal y racista. Pues no nos gusta, quítenlo. Vámonos al centro que es cómo. Por ejemplo, sin precisar el cómo, la SEP dice que ya no van a haber exámenes de evaluación internacional como PISA, que es el programa para la evaluación internacional de los estudiantes. Pero lo que no puedes evaluar, no puedes mejorar. Claro. Entonces, ¿vas a quitar los exámenes de evaluación y con qué los vas a sustituir o cuál es el plan? ¿Cuál es el estándar? ¿Cómo nos vamos a comparar? Porque hay que compararnos. Porque para mejorar no puedes más que... Oye, o sea, entonces vamos a ser el país de los cieguitos. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, no hay evaluaciones internacionales. Entonces, estamos evaluando con veto a saber qué examen nos van a dejar, pero mira, como cieguitos, sin ver cómo está el estándar mundial y cómo podemos mejorar y qué tan bien o qué tan mal estamos. Ahora, ¿Por qué? Igual ahí voy a lo mismo. Si nos explican por qué, para qué, con qué finalidad, uno puede comprenderlo. El tema es que no te comparten información adicional. Sí, entonces yo que soy muy mal pensada, como no me estás diciendo un por qué, un para qué, yo soy muy mal pensada y yo estoy pensando, claro, porque nos quieren tener eternamente ignorantes. Nos quieren tener eternamente jodidos. ¿Por qué? Porque les conviene, porque es lo que les ha resultado a esta administración y a todas las anteriores. A ninguna de las administraciones con la agenda que traen les convienen mexicanos educados y fuera de la ignorancia. Entonces, yo, perdón, soy muy mal pensada. Entonces, mejor que me digan para qué, porque yo estoy pensando que es para que la niñez siga ignorante en este país. En el primer episodio lo comentamos y lo reenfatizamos. En este país se lucra con la ignorancia y la pobreza. Punto final. Ahora, otra cosa igual era, vamos a sustituir los grados escolares a fases de aprendizaje. Eso significa que los 13 grados escolares se convierten en 6 fases. Esto pasó en 2011, pero se aplicó de manera paulatina y de la mano con especialistas y con tiempos de aplicación. Ahora, no hay cómo saber si está bien o está mal lo que quieren proponer y lo que proponen más bien, si no nos responden con qué objetivo lo hacen, qué se va a avanzar con ello, qué resultados esperan, cómo se va a llevar a cabo en el día a día, cómo se va a llevar a cabo en un plan de estudios. Y de esta forma, como no abordan el tema con las explicaciones necesarias para comprender, es imposible siquiera emitir algún tipo de opinión, juicio o de un análisis porque se carece de absolutamente todos los datos que se requiere para entonces evaluar. Lo que sí se sabe es que esta medida va a impactar a casi 24.6 millones de alumnos de educación básica y más de 1.2 millones de docentes de educación básica. Esto es un impacto enorme. Hay otras cosas que también sabemos y que tenemos que mencionar, tales como lo que dije en un inicio, que la educación sigue siendo una presa política y cada sexenio cambian de proyecto educativo. Que si de cómo se llama, que si cómo no se llama, el logo de la SEP, de acuerdo a la identidad de marca de cada gobierno. Pura tontera. Y lo que sí les puedo decir es que seguimos hundidos más o menos 30 años en los mismos niveles de aprendizaje. Pues entonces, todo lo que queremos mejorar como sociedad, si no nos vamos a este punto básico, fundamental, a duras penas lo vamos a lograr. Otra cosa es que de verdad no estamos formando a los niños, niñas y adolescentes con base en los modelos educativos más exitosos, que preparan una formación cultural, cognitiva, científica y tecnológica. Seguimos hablando del pasado y no del presente. Sí, de los niños héroes. Y olvídate hablar del futuro. No. O sea, tú sigue aferrado. Qué bueno, conoce a Benito Juárez, me parece excelente. Crítico, o sea, de manera crítica, analízalo. ¿Te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué opinas que no? Pero eso es para una materia y se acabó. Los niños hoy por hoy no van a poder tener oportunidades laborales tocando la puerta y diciendo, conozco perfectamente la biografía de Benito Juárez. Vivimos en un mundo globalizado y en un
mercado abierto que no estamos preparando como se merecen los niños y niñas de este país. Sí, como dices, la educación está politizada. Es un juego de políticas. Cada que entra un nuevo presidente o un nuevo partido o nuevos colores a este país, cambian todo. Lo que no importa, como tú dices, el logo, el nombre. Pero sabes, aparte que ellos cambian y la apatía por parte de la sociedad es la misma. Por eso digo, es una corresponsabilidad gigante. A ver, no hay un plan educativo a mediano, largo plazo. Seguimos sin garantizar que el alumno egrese con aprendizajes esperados de acuerdo al grado escolar. No tenemos la menor idea si es un niño de primero de primaria y tiene los conocimientos básicos de primero de primaria. No se sabe. Es un tema que ha venido a malamente ser resultado de un rezago educativo enorme. Y aquí yo sí quiero hacer una crítica. Ahorita tenemos 3 años de rezago educativo por la pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, la Redim ha terminado de concluir que cerca de 1.5 millones de menores ya no se inscribieron al ciclo escolar por motivos relacionados a COVID. 529,000 desertaron por falta de recursos económicos. Todavía le tenemos que agregar 370,000 alumnos menores de edad que tuvieron que dejar las aulas para trabajar. Y aquí algo que a mí de verdad me impacta y es una reflexión y crítica muy profunda es, uno, de entrada, si algo debería establecer la SEP, la Secretaría de Educación Pública, es una estrategia para mitigar esto que acabamos de platicar. ¿Cómo el rezago educativo lo reviertes? ¿Cómo vuelves a traer a los alumnos que salieron de las escuelas? Pero aparte una crítica fundamental porque por primera vez en años vi que el tema educativo estuvo sobre la mesa cuando muchos padres de familia, particularmente un sector privilegiado, no dejaban que sus hijos durante la pandemia fueran a la escuela. Y justamente pues no los dejaban porque te riges bajo el marco de la SEP. Si la SEP no da autorización, tú por más que tu escuela esté perfectamente acondicionada, pagues tus mensualidades, que sí, son muy altas, tengas perfectas instalaciones, pues en este tema educativo tú no puedes pensar sin la mayoría de la población. Y por primera vez vi, bueno, padres de familia desembocándose y viendo por primera vez cómo estaba la situación en las escuelas públicas, sin agua, sin luz, sin maestros. Habían robado inclusive transformadores de luz. Y por primera vez voltearon a ver ese aspecto. Y esa exigencia sí se vio reflejada en la apertura de clases, en que tuvieron que abordar el tema desde el Ejecutivo Federal hasta los gobiernos locales. Y malamente, una vez que se abrieron las escuelas, pregúntenme ustedes cuándo volvieron a hablar del tema. Nunca. Sí, se voltearon a ver esas escuelas en pésimas condiciones porque dependías de que ellas estuvieran bien para que tu escuela privada abriera. Entonces, por eso se voltearon a ver y por eso, no, que hay que ayudarles y que hay que estén en condiciones para que abran, porque ya que la SEP dé la luz verde, entonces me dan la luz verde a mí también. Pero si no, ¿cuántos años han pasado sin que las volteáramos a ver? No están en esas condiciones por la pandemia. Sí, muchas sí. Pero muchas son esas las condiciones en las que operan en el día a día antes de la pandemia. Y pasa en nuestras narices, pero como bien decías, como no es mi problema, no es un problema. No, te confundiste. No es tu problema, pero sí es un problema. No. Y sí es tu problema. Sí es tu problema. Es un problema. No, es que la gente, Sí, yo sé que sí es mi, yo Sí, estoy consciente. Dice, ay, no, pues la mi hijo gente dice, no va. no es mi problema. Bueno, ok, no te afecta hoy, inmediatamente no te está afectando. Sí es un problema que tienes tú. Porque a ti te está afectando que el país esté jodido, a ti te está afectando que los niños no tengan acceso a educación. No porque tus niños tengan acceso a la mejor educación, quiere decir que no es un problema que tienes. Sí lo tienes, porque ya te dije, ¿qué va a pasar con esos niños en el futuro? Porque ese futuro lo va a compartir con tus hijos y con tu sociedad y con todo mundo. Entonces, y también creo que por muchos años nos pudimos dar el lujo de culpar al gobierno. Porque pues es el que le toca, la verdad. Vamos a hablarnos, ¿verdad? Claro. Vamos a hablarnos así, objetivo. Al que le toca es al gobierno. Entonces, por muchos años nos dimos el lujo de, es que el gobierno no hace nada, es que mira cómo tienen la SEP, es que mira cómo tienen... Creo que hoy ese lujo ya nos costó muy caro. Ese lujo de apuntar. Ya hoy
es, bueno, ni modo, sí, en estricta teoría le toca resolver al gobierno, pero no lo están haciendo. Y no vemos ni cerca que esté en su agenda resolverlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad con un privilegio para estas personas? O sea, y vuelve a lo mismo. O sea, de entrada nunca ha sido la prioridad de ningún gobierno en el ámbito educativo. Pero porque también nunca ha existido una exigencia. Jamás. Y si ustedes creen que porque van a voltear a ver a la mayoría de la población, los acaban de voltear a ver después de años con el presidente López Obrador. Fue la primera vez que los voltearon a ver. ¿Ustedes creen que después de eso les van a seguir hablando? Van a estar viendo, ay, fíjate, déjame ver cómo cambio la desigualdad en ámbito económico aquí para mi país. Por supuesto que no. Perdón, desigualdad educativa. Por supuesto que no. Pero no se preocupen. En su comodidad, pierna cruzada, sus niños, niñas, yendo a una escuela particular, están súper bien. Nada más que el día de mañana, el problema que va a radicar y va a desembocar esa desigualdad económica, social, educativa, inclusive de género, va a venir a salpicarles a tronarnos en la jeta. sus narices. Nada más que vamos a estar muy grandes, ¿verdad? Vamos a estar casi que colgando el equipo. Pero los que no, son ellos. A ellos les va a tocar, a exacto. Ellos les va a tocar. Exactamente. Y nada más, para que lo tengan bien presente, acuérdense que el 51% de los niños en México viven en condiciones de pobreza. Es la mitad de los niños que viven en este país. La falta de acceso a una educación digna, una educación de calidad, solamente contribuye a que ese círculo siga siendo un círculo vicioso. Porque si no hay educación, si no hay buenas instituciones educativas y si no hay un plan, esos niños van a seguir en la pobreza. Y ese 51% mañana va a ser 52%, pasado va a ser 53% y en 15 años va a ser el 60% de la niñez en México viviendo en pobreza. Entonces, como tú decías, a lo mejor tú no lo vas a ver, tú y yo no, a lo mejor no lo vamos a ver, pero a las generaciones que vamos a dejar, este problema les va a tronar en la jeta. ¿Sigues creyendo que no es tu problema? Pues bienvenido al mundo de la ingenuidad, porque sí es nuestro problema. Estaba hablando con unos chavos que se van a graduar de prepa y van a carrera, y este grupo de jóvenes ha estado en una burbuja del mega, hiper, macro privilegio y por fin van a salir del municipio de San Pedro Garza García. Entonces pregunté, oigan, ¿cómo se sienten? Que van a ir ahora sí al mundo, ¿verdad? Porque han estado ustedes en una burbuja de cristalito pensando que así es la vida y claro que no. Y un niño me dice, ay no, como que no me quiero salir de la burbuja. Y yo, ¿por qué? No, pues que aquí en la burbuja, pues me quedo en la burbuja y no pasa nada. Y de verdad, debo confesar que me reí sarcásticamente en su cara. Dije, como, ¿tú crees que por vivir en esta burbuja los problemas no te van a llegar, amigo? Todo mal. Claro que te llega. Por supuesto que te llega. Y no estás exento por tu posición de privilegio de que te llegue ningún tipo de problema que le pase al grueso poblacional de este país. No se equivoquen. Y los que nos escuchan, si ustedes en sus casas alimentan este tipo de discurso, también incluido el de la ilegalidad, el del que no tranza, no avanza, que la educación, ay, no importa, cópete del fulano, ay, no pasa nada que te esté haciendo la tarea el chavo inteligente de tu generación, también apropien la responsabilidad porque ustedes están cultivando este ciclo nocivo que nos tiene atrapados en este país. No, y como dices, a ver, ¿tú crees que no te afecta? Bueno, ¿tú crees que porque vives en tu burbuja de privilegio no te afecta? Ok. ¿Tú estás contento con el presidente actual? No, todos mientan madres. Bueno, entonces sí te afecta. Porque ese presidente que está llegó ahí porque fue el único que por años volteó a ver a ese sector que no vivía en esa burbuja. Y no nada más les habló, caminó sus calles, recorrió sus casas. Nadie en este país ha recorrido más terreno que el presidente, nos guste o no. Si piensas que ha desempeñado un buen papel o no, es aparte. Eso es aparte. Pero es innegable que ese señor volteó a ver a esta gente. Entonces, si tú crees que porque vives en una burbuja no te afecta, no, sí te afecta. Porque entonces hay resultados que no te gustan y que sí están directamente ligados a que tú vives una realidad completamente ajena a la que vive la mayoría de este país. Sí, una señora en un chat estaba muy alebrestada de que cómo es posible que San Pedro Garza García tiene la percepción de seguridad más alta en el país y mandó un encabezado de 6 titulares del año de
homicidio. También me reí sarcásticamente. Le dije, bueno, es que ¿en qué país crees que estás viviendo? Si ahorita, del domingo, ¿cuántos dijimos que en el Estado de México? 16. Fueron checa. Nada rápido. más en un estado, 16. Fueron, ¡Qué porque no te ingenuidad! quiero decir mentiras. El domingo hubo 112 asesinatos en México. ¡Qué país. ingenuidad! Le decía, mayor percepciones, pero ¿cómo es posible? Yo, amiga, no vives No. en Suiza, ni en Suecia. No. A ver, espérame. Sí vives en la Suiza y en la Suecia de México. Sí vives. No, Porque si estás comparando que en tu municipio, en el último, la verdad no tengo la estadística, pero No, si es- estamos hablando es que en nada, México es se nada. se matan a 112 personas al día, ¿cuántas son en San Pedro al mes? No es nada, pero ¿Verdad? luego igual dices, Es no la me Suecia de afecta, México. No me afecta, sí, nada más que ahí en tu cuernito de calzada, cuando te maten en el ballet parking a una persona, no digas, no me afecta. No, claro que te afecta. Aquí todo te llega. Aunque tú digas que no hay que equivocarnos. Sí llega. No estamos exentos. Es un municipio privilegiado y es la Suecia y la Suiza de México, definitivo, si comparamos con otros municipios y con los índices de violencia. ¿Pero qué crees? ¿Que no te vas a salpicar el mugrero? Sigues estando en México. Sí, pero igual ahí se me hacía muy ingenuo la crítica de, pero no es posible, vean esto. Ok, estás comparándolo, que vives en un país donde el índice delictivo es mínimo, pues no te digo nada, pero estás comparándolo con un estado en donde Sí, no. 16, y me pudiste mandar 6 titulares de un no. año. Y bueno, ya para terminar este episodio, en el que yo sé que fueron cifras muy incómodas, son muy incómodas de leer, son muy incómodas de escuchar, pero si se te hace difícil o incómodo escucharlas, imagínate vivirlas, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de que en este episodio estuvo pues rudo, ¿no? Los datos de la niñez en México muy perturbadoras. Nos sentimos, Mariana y yo, con la obligación prácticamente de dejarte con una buena noticia respecto a la niñez y afortunadamente sí la hay. Para entender un poco de esta buena noticia que sucedió, de hecho, el martes de la semana pasada, te voy a dar algo de contexto para entenderlo. Vamos a regresarnos a diciembre de 2021, mes en el que la diputada federal de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, anunció que presentaría ante el Pleno del Congreso de la Unión una reforma al Código Penal Federal para castigar con cárcel de 5 a 10 años sin derecho a fianza a quienes incurran en el delito de venta de mujeres o niñas o las obligue a casarlas antes de que sean mayores de edad en las comunidades indígenas del país. Y bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿y esta reforma para qué o qué? ¿A poco hay quienes incurren en el delito de venta de niñas para matrimonios forzados? Pues te platico que, según cifras del INEGI, se reportan 423,000 niñas obligadas a casarse. 339,000 padecieron de un robo, es decir, forzadas por un varón, y 185,000 intercambiadas por dinero, bienes o propiedades. Así la realidad de nuestro país. En el que, si no lo recuerdan, hace casi también un año, y lo he compartido en varias ocasiones, el presidente salió a decir en la mañanera, tras estas revelaciones y estas cifras, que el matrimonio forzado en este país no es la regla, sino la excepción. Pero con estas cifras, no podemos darnos el lujo de pensar eso. No es la excepción. Es la regla, sobre todo en comunidades indígenas, en las que se presenta con mayor frecuencia este problema. Entonces, quienes piensan que es la excepción se equivoca, porque de ser así no habría historias como la de Angélica, que es una menor de Guerrero, que fue vendida por sus padres y obligada a casarse a los 11 años. El padre de su esposo, o sea, su suegro, pagó 120,000 pesos para juntarla en concubinato con su hijo, que en ese entonces tenía 15 años. Además, Angélica, además de ser vendida y obligada al matrimonio, estuvo presa por negarse a que su suegro abusara sexualmente de ella. Y lamentablemente, este caso de Angélica es uno de tantos en los que a raíz de obligar a una niña a casarse, te ves envuelta en ese tipo de problemáticas. Porque una niña, ¿cómo va a conocer de estas cosas? ¿Cómo no tienes la percepción de lo que es normal, de lo que no es normal? No tienes la percepción de ¿qué es esta violencia, esta violación a mi persona? Entonces, bueno, Save the Children en México destaca que 1 de cada 5 mujeres en México se casa antes de cumplir los 18 años y que el 73% de las niñas casadas dejan o son obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al hogar y que las niñas casadas
49% sufren violencia física y 68% violencia sexual. O sea, dentro de los matrimonios infantiles, el 68% sufre violencia sexual, por lo mismo que les decía ahorita. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México no se cuenta con una política pública preventiva, que haga frente a esta problemática desde sus causas estructurales, y las acciones implementadas por el gobierno se han dirigido a la difusión de información. Pero bueno, a ver, dijimos que íbamos a cerrar con una buena noticia. Esto ha sido medio turbio. Te estoy dando contexto para que entendamos verdaderamente el triunfo de lo que ocurrió la semana pasada, en donde el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal propuestas por la diputada Eufrosina Cruz para castigar penalmente a quienes incidan en los matrimonios forzados, así como establecer medidas de protección que prevenga la venta de niñas para matrimonios infantiles. Por su parte, la diputada Eufrosina Cruz se pronunció en contra de que el origen de una niña defina su destino, que es parte de lo que decíamos ahorita. ¿Por qué el origen de una persona, de un niño, de una niña en este país tiene que definir su destino? Y lamentablemente sí lo define, pero a partir de este tipo de acciones que ocurren por una iniciativa de una diputada que trae este tema, podemos empezar a hablar de que una niña, por primera vez, este origen no va a definir su destino. Porque no es posible que una persona, una niña, sea sometida a un matrimonio porque así lo dicta su cotidianidad, porque al final por eso es, porque es lo cotidiano, porque son usos y costumbres de estas comunidades. ¿Y por qué no las cuestionamos? Y es lamentable y es gravísimo que en pleno 2022 se estén legislando apenas este tipo de cosas. A ver, al final es una buena noticia porque ya se legisló, porque se aprobó y demás, pero deja mucho que cuestionarnos como sociedad incluso. No nada más como gobierno, ¿cómo podemos hasta 2022 seguir permitiendo este tipo de cotidianidades? Yo ahí también rescataría algo bien importante, que este caso en particular nos viene a resaltar y recobrar la importancia de la pluralidad y representatividad de parte de los representantes públicos, de los funcionarios públicos. Eufrosina Cruz es una mujer indígena del estado de Oaxaca. Al final del día, ni tú ni yo podríamos entender cómo ella entendió y cómo ella vivió el llorar debajo de sus sábanas a los 12 años, sabiendo que su destino estaba dictado para que se fuera a vivir ya con un hombre, porque parte de la tradición de su familia y de la honra de su familia era justamente esa. Casarlas a Ya los 12 llegó años. a la edad en la que te casamos. Qué importancia que estas voces lleguen a representar a la población, porque solamente quienes viven este tipo de violencias, de cotidianidades, de aspectos normalizados, lo pueden comprender. Lo mismo me voy a por qué las mujeres tenemos que estar representadas en el Congreso. Nadie más que nosotras sabe lo que nos duele. Lo mismo va para las personas con orientaciones sexuales distintas, los miembros de LGBTQI+. Nadie más que sus representantes y personas que son parte de ese movimiento pueden entender y legislar por ellos. Eufrosina, de verdad que si hubiera una Eufrosina en cada escaño del Congreso, estaríamos hablando de otro México. Y también nosotros, bueno, es que aquí traigo el libro de Eufrosina, en el que platica precisamente su vida, su experiencia, cómo llegó a ser diputada de este país y los retos a los que se tuvo que enfrentar, y precisamente eso que dices de la importancia de la pluralidad, porque nada más siendo plurales y teniendo mucho cuidado como ciudadanos a quienes escogemos, ver, o sea, que sean personas, porque, a ver, políticos, bueno, sí los hay. Aquí está esta mujer luchando para que ni una niña más de su comunidad tenga que sufrir lo que sufrió ella y las mujeres antes que ella. Sí, está cañón. ¿Quién iba a voltear a ver estas comunidades si no es porque una persona que dice, de ahí vengo, de aquí vengo? Nadie. Entonces necesitamos ser más exigentes como ciudadanos de quienes nos representan, ver que estemos escogiendo a personas correctas, porque políticos buenos sí hay. Gente que tiene el mejor interés de los mexicanos en su cabeza y que va y trabaja y lucha todos los días, sí hay. Tristemente no son la mayoría, pero sí los hay. Y se los dejo aquí como dato, tan no sabemos quiénes son, que inclusive mujeres deciden tachar en su boleta a hombres
que traen una agenda antiderechos, en contra de la paridad, por sobre mujeres activistas a favor de nuestros derechos, de la paridad, de que se haga política pública con perspectiva de género. Tan no sabemos a quién tachamos en la boleta que como mujeres hemos llegado a tachar a personas que lejos de representarnos nos hacen daño. Ahí nomás para el dato. Bueno, pues nos despedimos. Fue un programa Extenso. Duro, pero interesante. Pero bueno, la semana pasada no hubo, así que esperamos que Lo reciban con aprovechen mucho... porque lo hicimos doble. Muy bien. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, bye bye.